Gastón Cosia visita la ciudad de Paysandú, sesión especial que se realiza en la Junta Departamental para recordar una figura emblemática del Movimiento Nacional de Rocha y del Partido Nacional. Cuando tratamos de construir una semblanza, Cosia, de lo que significó o lo que fue Carlos Julio Pereira, ¿qué podemos decir? Bueno, lo más importante para nosotros es recordar a lo largo de su vida política la coherencia, la dignidad y la ética, ¿no?, en la función pública. Un hombre de más de 40 años de legislador que trató de marcar un camino de acuerdos, un camino de entendimiento y sobre todo fiel a esos postulados y valores que defendió desde que comenzó como edil en su Rocha natal, y es algo que vamos a destacar hoy en nuestra intervención en la Junta, el valor que le asignaba Carlos Julio Pereira al trabajo por los vecinos, por la comunidad, luego siendo integrante del Consejo de Administración de Rocha, cargo equiparable en aquel momento al de un intendente, estamos hablando de los años 60, y a partir de ahí su trabajo en la Cámara de Diputados y luego como senador de la República. No vamos a poder dejar de tener en cuenta el rol en la lucha contra la dictadura, fundamentalmente como miembro del triunvirato del Partido Nacional, él en Uruguay, Wilson en el extranjero, lo que fue el sufrimiento para mucha gente en esa época de persecución y de tortura, que lo encontraron a él en el Senado en los momentos previos a la dictadura, defendiendo los derechos humanos de mucha gente que era avasallada en sus diferencias políticas, ¿no? Y luego la etapa de él como constructor de la democracia que tenía que fortalecerse a partir del año 85, con posturas que fueron muy dignas, algunas de ellas que marcaron su carácter, como por ejemplo su posición frente a la ley de caducidad, opción que lo separó y lo llevó a diferenciarse en su momento de Wilson, pero que marcó también una postura cívica muy valiosa, ¿no?, y muy auténtica, en donde él contraponía la realidad a lo que son los principios, ¿no?, una ética de la responsabilidad, hablaba él, y otra ética de las convicciones. Bueno, él optó por sus convicciones y se mantuvo fiel a ellas. Fue candidato presidencial en 1989, luego lo fue en el año 94, a mí me tocó esa campaña vivirla en Paysandú, porque yo estaba en la estación experimental Mario Antonio Casinoni, como estudiante de veterinaria, y fui protagonista de esa campaña electoral aquí en Paysandú, y la recuerdo muy claramente, y fueron de los momentos más lindos de mi vida. Y bueno, la construcción que él recientemente tuvo en materia de acuerdos, de ir construyendo y tejiendo ese gran acuerdo que luego terminó apoyando a Luis Lacalle Pou y consagrándolo como presidente de la República. Carlos Julio fue uno de los primeros líderes que expresó su apoyo a Luis Lacalle Pou y guardamos un cariño especial que él siempre le profesó y una atención muy especial que sabemos que siempre tuvo a los consejos de Carlos Julio. Así que bueno, la defensa de la ética, de la educación pública, de la descentralización, su lucha contra la extranjerización de la tierra, sus valores muy profundos de su tierra natal, y de un hombre de un origen muy humilde, maestro de escuela, sin un apellido de abolengo, que llega a los primeros lugares de las magistraturas como representante del pueblo y reconocido por sus capacidades. Y eso es lo que siempre él nos enseñó, ¿verdad? La importancia de la defensa de los seres humanos, de los individuos, de los ciudadanos, priorizando la justicia social y valorando las capacidades y las inteligencias de cada uno, tratando de igualar y de promover eso, un ascenso social que llegara a todo el territorio de la República. Así que felices de estar una vez más en una junta departamental que hace un homenaje a una persona del interior que siempre creo que tuvo como gran motor la igualdad para los uruguayos, provinieran de donde provinieran, y sobre todo teniendo siempre especialmente en cuenta al interior del país. Y en esa trayectoria que usted relata de Carlos Julio Pereira, ubicamos al principio
a Javier Barrios Zamorín y luego a la figura de Wilson Ferreira Lunate. Es así, Carlos Julio conoció a Javier Barrios Zamorín porque, bueno, eran los dos rochenses, y se ve atraído por aquella figura que fue desopilante en su momento, que marcó, digamos, a fuego algunos parámetros, como se dice ahora, dejó la vara muy alta en materia de ética pública, y fue su discípulo. El Movimiento Nacional de Rocha se funda cuando ya Javier Barrios Zamorín se había retirado de la política, y el Congreso Fundacional lo tuvo como, bueno, uno de los convocantes, pero a poco tiempo fallece y Carlos Julio tiene que asumir ese rol de conductor del movimiento, pero siempre manteniendo el curso con ese referente ético que fue Javier Barrios Zamorín, que sin lugar a dudas hasta el día de hoy ha demostrado que la vigencia de sus postulados han enriquecido el Partido Nacional, superando momentos de división que tuvo el partido. Recordemos que Barrios Zamorín era un nacionalista independiente. Durante muchos años el Partido Nacional estuvo dividido entre el herrerismo y el nacionalismo independiente. Carlos Julio fue un heredero de esa corriente y de esa columna, pero también fue uno de los que comprendió que se necesitaba un Partido Nacional unido para poder ser una alternativa de gobierno. Y eso fue lo que trató de hacer siempre, inclusive en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, y lo plasmó también ahora con Luis Lacalle Pou en esa importante acción de unidad que trató siempre de traducir. Nosotros en los homenajes que hemos asistido a Carlos Julio, que por suerte han sido muchos, siempre hemos encontrado eso, que hasta sus adversarios políticos han reconocido en él un hombre duro, un hombre rebelde, pero un hombre con el cual siempre pudieron encontrar acuerdos, y que hasta incluso en el disenso era respetuoso y se marcaba claramente la tolerancia de su punto de vista y el respeto a quienes pensaban distinto. Diputado Gastón Cosia, presente en la Junta Departamental de Paysandú, una sesión especial en homenaje a Carlos Julio Pereira. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a ustedes.